La historia revelada de un profeta oculto, un milagro transformador en el plan divino de Rednción en el tercer año de Joás, rey de Israel. Un eco de desesperación resonaba en la aldea humilde donde una viuda vivía con sus 2 hijos. Su lamento, alimentado por la pobreza y las deudas abrumadoras de su difunto esposo, se alzaba como un grito hacia el cielo. Las amenazas de un acreedor caían sobre ella como neblina oscura, prometiendo llevarse a sus hijos como esclavos. La viuda, con el alma desgarrada, se encontraba en el ocaso de su esperanza, enfrentando una sombra que parecía devorar su futuro. En su hogar, el familiar aroma a aceite de olivo, una vez símbolo de abundancia, se había transformado en un amargo recordatorio de su miseria. Con fe titilante, la viuda se acercó al profeta Eliseo, un hombre de Dios conocido por los poderosos milagros que realizaba. «Tu sierva no tiene nada en casa, sino una olla de aceite», imploró, mientras las lágrimas caían sobre sus manos callosas, marcadas por el trabajo arduo y el sufrimiento. Eliseo, considerando su aflicción con compasión, le hizo una pregunta que resonaría en su espíritu: «¿Qué te haré? ¿Qué tienes en casa?». El llamado espiritual quedó claro en sus palabras. No era solo un asunto de recursos materiales, estaba invitando a la viuda a activar su fe. «Ve, pídeles prestadas vasijas vacías a todos tus vecinos», le instruyó, «no te limites a unas pocas». Con determinación renovada, la viuda salió a recoger las vasijas, recorriendo su comunidad en busca de apoyo. Su acto de confianza se convirtió en un símbolo de unidad y compasión entre la gente, reflejando cómo en los momentos de crisis, la comunidad israelita se levantaba para apoyarse mutuamente. Mientras juntaba los recipientes, el aire se llenaba de una mezcla de esperanza e incertidumbre. Eliseo la había guiado a la práctica de la fe. «Y cuando entres, cierra la puerta sobre ti y sobre tus hijos y echa en todas las vasijas». Fue en la penumbra de su hogar donde el verdadero milagro comenzaría. Con la primera gota del aceite fluyendo de la pequeña olla, el asombro llenó su corazón. La olla, antes insignificante, ahora parecía un río inagotable de provisión. Las vasijas se llenaban sin cesar, y su fe se multiplicaba en igualdad. En aquel momento culminante, la viuda comprendió que el milagro iba más allá de la economía. Cada gota de aceite era un recordatorio viviente del pacto de Dios con su pueblo. La intervención divina en su vida no solo aseguraba un sustento material, sino que restauraba su dignidad como madre. El futuro de sus hijos ya no estaba en la cuerda floja. Enfrentando la tradición que la oprimía, ella halló su identidad no en su sufrimiento, sino en la fe viva que avanzaba en su corazón. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Finalmente, cuando todas las vasijas estuvieron llenas y la viuda se aseguró de que no quedara ninguna vacía, miró con fe hacia el futuro. Al llevar las vasijas a vender, comprendió que su clamor había resonado con Dios y que Eliseo era un profeta verdadero, portador del poder del Altísimo. La historia de la viuda continuaría, inspirando a su comunidad a escuchar el clamor de aquellos en necesidad, mientras la mano de Dios se movía para traer redención a su pueblo. Cuando la viuda regresó con las vasijas llenas de aceite, su corazón latía con un nuevo vigor. En su pecho, la esperanza renacía como un brote verde tras la lluvia. Sin embargo, aún había un peso en su alma, una inquietud que la empujaba a buscar mayor entendimiento. Al mirar a sus hijos, observó la luz en sus ojos resplandecer y supo que el milagro de Dios era un regalo no solo para ella, sino para ellos, un legado que trascendería su pobreza. «¿Qué haré ahora?»,
pensó, y decidió contarle a Eliseo sobre su bendición. La certeza de que la intervención de Dios en su vida había venido a través del profeta resonaba en su ser. Con paso decidido, se encaminó de nuevo a la presencia de Eliseo, quien la aguardaba pacientemente. «Has hecho lo que el Señor te indicó», le dijo Eliseo, al ver su expresión iluminada. «Ahora ve, y vende el aceite. Paga tu deuda y vive tú y tus hijos de lo que te sobre». La viuda, agradecida y temerosa, se inclinó ante el hombre de Dios, reconociendo en su corazón que la vida que había recuperado estaba entrelazada con el poder divino. Mientras la viuda se apartaba, Eliseo se quedó inmóvil, reflexionando sobre la grandeza de Dios y las profundidades de su plan. La visión del pueblo de Israel aparecía ante él, marcada por el sufrimiento, pero llena de posibilidad. Eliseo sentía que un tiempo de restauración se avecinaba. Sin embargo, en las sombras, una amenaza persistente crecía, su mente giraba hacia la inminente invasión de los moabitas, que ya habían comenzado a moverse hacia el norte. Pasaron los días, y la viuda se convirtió en un faro de esperanza en su comunidad. La noticia de su milagro se extendió como fuego entre los pueblos. ¿Cómo es que esta mujer, que perdió todo, ha encontrado abundancia?, se preguntaban muchos. La viuda, ahora convertida en testimonio viviente de la bondad de Dios, comenzó a ayudar a otros, compartiendo del aceite y extendiendo generosamente su provisión. Su hogar se llenó de risas, y sus hijos aprendieron el significado de la bondad y la misericordia, pero en su generosidad, comenzó a notar que otros a su alrededor sufrían, incluso más que ella había padecido. Caminaba por las aldeas, y su corazón se quebrantaba al ver la desesperación. Era entonces cuando, en medio de la multitud, se oyó un grito. Un hombre proclamaba la llegada de los moabitas, quienes buscaban saqueo y dominación. La paz que había regresado a su hogar se tambaleaba en una vez más, el temor recorrió la tierra. La viuda, fortalecida en su fe, fue a buscar a Eliseo. «Necesitamos tu ayuda», clamó, encontrando refugio en su sabiduría. Eliseo, al recibirla, vio su angustia y sintió que el tiempo se había cumplido para un acto glorioso. «Escucha, mujer de gran fe», dijo, «vosotros mismos seréis instrumentos del plan de redención. La lluvia de Dios traerá salvación a esta tierra en el momento menos esperado». Mientras le hablaba, Eliseo sintió una profunda conexión con el corazón del pueblo. ¿Qué revelaría el Señor a través de estos tiempos difíciles? Eliseo se dirigió al cielo en oración. La visión que recibió fue poderosa y llena de esperanza, una promesa de que, cuando la aflicción grite con fuerza, también lo haría la salvación de Dios. Y así, mientras los ecos de angustia resonaban en el aire, Eliseo se alzó enfrente de la multitud, animando a la viuda a testificar de la bondad de Dios. Mas lo que no sabéis, es que la intervención divina llegará, y serán sorprendidos por la provisión de Dios que desbordará en abundancia. Preparad vuestros corazones, pues un tiempo de restauración se acerca. ¿Acaso no es así el plan de Dios en nuestras vidas? Mientras la multitud murmullaba, una sombra de expectación se posó sobre ellos. «Así como se ha llenado el aceite en tus vasijas», dijo Eliseo, «así también será en la tierra. El Señor ha decidido bendecirnos en medio de la prueba». Así se cerró el capítulo de la viuda, pero otro se abría, revelando que aún más milagros aguardaban. La pregunta permanecería, ¿qué otro plan soberano tenía Dios reservado para su pueblo? Mientras las palabras de Eliseo reverberaban en el aire, se produjeron murmullos de ansiedad y expectativa entre la multitud. Aquellos hombres y mujeres, que habían cargado con el peso del temor y la miseria, sentían que una luz emergía en la oscuridad de sus almas. Había en el corazón del pueblo una sed profunda de redención, y la voz del profeta actuaba como un faro brillante en medio de la tormenta. Los días pasaron, y en la aldea, la esperanza comenzó a tomar forma. La viuda, movida por el espíritu de generosidad que había florecido en ella, decidió organizar un encuentro comunitario, donde todos pudieran escuchar las enseñanzas de Eliseo.
Si el Señor ha hecho esto por mí, pensó, ¿cuánto más no puede hacer por ustedes? Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol acariciaron la tierra, la viuda reunió a la gente en la plaza. La multitud que se arremolinaba a su alrededor era un mosaico de rostros cansados, pero ahora tatuados con la expectativa. Ella compartió su testimonio, relatando cómo el profeta la había guiado hacia un milagro, avivando una fe que había estado a punto de desaparecer. El Dios que ha multiplicado mi aceite, dijo con fervor, también está aquí, listo para bendecirnos a todos. Mientras hablaba, el corazón de Eliseo se llenó de compasión y autoridad. Sintiendo la urgencia del momento, se levantó y, con su voz resonante, dijo, hoy, no solo seréis testigos de la bondad de Dios, sino que también seréis parte de su plan divino. La angustia que vive en ustedes no es desconocida para Él. Él escucha cada llanto y cada súplica. Preparad vuestros corazones y confiemos en su poder. En ese instante, un estremecimiento recorrió la multitud. Alguien en la parte trasera gritó, Profeta, orad por nosotros. Clama al Señor para que salve a esta tierra. Las palabras resonaron como un eco en el corazón de todos, susurrando la misma inquietud que había comenzado en la viuda. Eliseo comprendió que tenían que llevar su clamor al cielo, se levantó y puso sus manos sobre sus propias vestiduras, buscando la dirección divina. Oh, Señor, clamó, la aflicción es grande y el enemigo se acerca. Te pido, guíanos y sé nuestra fortaleza en el día de batalla. Haz llover tu misericordia sobre este pueblo, que su fe se levante como un estandarte. Mientras Eliseo oraba, las nubes comenzaron a reunirse sobre sus cabezas. La multitud dejó escapar murmullos de asombro. El viento comenzó a soplar suavemente, como si el mismo Dios estuviera respondiendo. Sentían que la atmósfera se cargaba de promesa. Pronto, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves al principio, pero luego convirtiéndose en un torrente de gracia celestial. Los rostros se iluminaron de esperanza y temor reverente, como un mar de risas y lágrimas se mezclaban en un mismo instante. El agua era un símbolo claro de que el tiempo de la calamidad había llegado a su fin. La viuda alzó su rostro hacia el cielo, sintiendo que la promesa se cumplía, pero lo que no sabían era que esa lluvia también traía consigo una prueba mayor, una que pronto sacudiría los cimientos de su fe. Mientras la lluvia generosamente saturaba la tierra, un contingente de moabitas avanzaba a gran velocidad hacia la aldea. Las trompetas de guerra tronaban en la distancia, trayendo un eco de terror. El pueblo, sintiendo la amenaza inminente, miró a Eliseo, esperando sus instrucciones. No temáis, les dijo Eliseo, con una profunda fe en su voz. Este es el momento. Dios ha provisto, y en medio de la lluvia, la salvación viene. Quédate en tus lugares y observa la obra del Señor, pues Él peleará por nosotros. El pueblo, ahora enloquecido por la lluvia y el temor, solo podía esperar. Así, una nueva espera comenzó, una que giraba en torno al milagro, pero también en guardia por lo que venía. ¿Qué otro plan glorioso tenía el Señor para su pueblo en estos momentos de prueba? La historia estaba lejos de terminar, el destino de la comunidad pende de un hilo, y la redención estaba a la vuelta de la esquina. La lluvia continuaba cayendo, un torrente de bendición en medio del clamor. Cada gota parecía resonar en el corazón del pueblo, pero sus corazones también palpitaban con una preocupación creciente frente a la amenaza de los moabitas. La esperanza y el miedo luchaban por el dominio en sus almas. Eliseo, observando el tumulto, sintió que las palabras del Señor reverberaban en su espíritu. Su fe debía ser un ancla en medio de la tormenta. No temáis, repitió con más fervor, porque no estáis solos. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Salmos 46, 7. Recordad lo que hizo en el pasado y confiad en que hará maravillas en el presente. A medida que hablaba, los rostros de la multitud comenzaron a cambiar. La fe, como una llama avivada, se encendía en sus corazones.
Las mujeres entrelazaban sus manos y los hombres se miraban unos a otros, buscando ánimo. Eliseo se dio cuenta de que debía actuar. El tiempo de esperar se convertía en un momento de respuesta. De repente, un joven entre la multitud se adelantó, temblando de miedo pero ardiendo de determinación. Profeta, ¿qué debemos hacer? No podemos quedarnos aquí. Si el enemigo viene, debemos luchar o encontrar refugio. Eliseo, visiblemente conmovido por el coraje del joven, levantó su voz una vez más. Primero, oremos juntos. Que cada uno nos unamos en un clamor a Dios. Luego, prepararemos estrategias, pues el Señor todo lo ve y todo lo escucha. Su mano no se ha cortado para salvarnos. Los habitantes, unánimes, se arrodillaron en la tierra aún resbaladiza por la lluvia. En comunión, elevaron súplicas, clamando por intervención divina. Las palabras ascendían como incienso ante el trono de Dios, llenando el aire con una fragancia de fe. De repente, en medio de sus súplicas, una poderosa voz resonó, como si Dios hablara directamente a Eliseo: «Ve al río, porque allí haré un milagro que conmutará el destino de esta nación». Eliseo, sin dudar, levantó su mano e indicó al pueblo: «Vamos al río. Allí el Señor nos revelará su poder». Con un fervor renovado, la multitud siguió al profeta, guiada por la promesa de Dios. Al llegar al río, las aguas brillaban bajo el cielo nublado. Eliseo levantó sus manos y clamó de nuevo a Dios. «Oh, Señor, en ti confiamos. Muéstranos tu gloria y haz de estas aguas un signo de tu salvación». Mientras se concentraba en la oración, algo extraordinario comenzó a suceder. Las aguas comenzaron a moverse, no como un simple torrente, sino con una fuerza sobrenatural. Un remolino de luz emergió del centro del río, y las corrientes del agua destellaban con un tono dorado. Una visión se presentó ante los ojos de Eliseo, un ejército de ángeles descendiendo a luchar a su favor. En ese momento, la presencia de Dios era palpable, y la atmósfera vibraba con expectación. «Mirad», anunció Eliseo, «la batalla no es nuestra, sino del Señor. Él está aquí con su poder». La multitud, ahora llena de asombro, comenzó a murmurar entre ellos, y unas pequeñas olas de fe empezaron a crecer. Comenzaron a vislumbrar que el final del miedo podría estar a la puerta, pero aún así, un gran dilema acechaba en sus corazones. ¿Podrían realmente confiar en lo que veían? ¿Qué pasaría si el milagro no se manifestaba como esperaban? La tensión crecía, y Eliseo sintió que un nuevo reto estaba por llegar, uno que pondría a prueba toda la fe de su pueblo en el futuro cercano. Con una voz llena de convicción y fe, Eliseo proclamó: «Este es el momento de actuar. No solo miréis lo que Dios puede hacer, sino que debéis ser parte de su obra. Él les está mostrando que no debe ser la lluvia, sino su gracia, lo que sustente sus vidas». Así, lo que comenzaba como un clamor de desesperación se transformó en una demanda activa de respuesta. Mientras las aguas continuaban brillando, la lluvia, aunque traía promesas, también traía el eco de pruebas que se acercaban. Una inquietante revelación nacía en el corazón de Eliseo y de la multitud. ¿Qué más estaba preparando Dios en esta narrativa de salvación? La historia apenas comenzaba a revelarse, y la salvación siempre traería consigo un desafío que testificaría de su gloria. Mientras la luz del remolino en el río se intensificaba, la multitud contenía el aliento, y Eliseo sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Escuchad. El Señor nos ha reunido en este lugar no solo para contemplar su poder, sino para que seamos instrumentos en su mano. Hoy, Él está levantando a guerreros de fe entre nosotros. Con esas palabras, sus ojos se posaron en cada rostro, buscando fieles dispuestos a seguir al Señor incluso en medio de la tormenta. Los corazones de los presentes vibraban en un eco de esperanza. Un hombre mayor, con líneas de sabiduría y dolor en su rostro, se adelantó, con la voz temblando. «Profeta, deseo más que nada la salvación de nuestro pueblo, pero confío poco en nuestra fuerza como hombres.
¿qué podemos hacer? Eliseo entendió su renuencia, pues el miedo a veces nubla la vista de lo que Dios puede hacer a través de corazones obedientes. No es nuestra fuerza la que debemos confiar, sino en el Dios de nuestras promesas, respondió con fe inquebrantable. Vayamos a la orilla, sumerjámonos en estas aguas. Así nos uniremos al poder que Dios está desplegando. Con una determinación renovada, Eliseo condujo al pueblo hacia el agua, y uno a uno, comenzaron a sumergirse. A medida que las aguas envolvían sus cuerpos, un murmullo de alabanza comenzó a surgir, mezclándose con el repicar de la lluvia. Como si el cielo mismo respondiera, el torrente comenzó a calmarse, y un brillo dorado emergió de las profundidades. Fue entonces que el viento trajo consigo un mensaje desde el cielo. Ten cuidado, Eliseo, resonó la voz del Señor en su espíritu, la fe de este pueblo será probada no solo en el agua, sino en el fuego. Lo que está por venir definirá su destino. La advertencia reverberó en su corazón, y Eliseo, aunque lleno de asombro, sintió la responsabilidad de preparar a su pueblo para la prueba que se acercaba. De repente, como si la atmósfera misma hubiera cambiado, el ruido de pasos resonó en la distancia. El enemigo se aproxima, gritó otro de los hombres, apuntando hacia el horizonte. Las siluetas de los moabitas comenzaron a hacerse visibles, un mar de fieras en caballos y armaduras. El temor hizo presa de algunos, y algunos comenzaron a retroceder. No huyáis, clamó Eliseo, levantando su vara ante la multitud. ¿Acaso no han visto ya la mano del Señor en nuestras vidas? Esta es una oportunidad para testificar su grandeza. Estandaos, valientes, por nuestra tierra y por nuestro Dios. Su voz resonó con una autoridad divina, y al instante, los hombres comisionaron su fe y se unieron a Eliseo. Mientras los moabitas se acercaban, Eliseo recordó la promesa de Dios. La batalla es del Señor. Sin embargo, su corazón sabía que una confrontación inminente estaba a la vista. Girando hacia el pueblo, dijo, preparad el sacrificio de alabanzas. Cada grito de fe elevará nuestras armas. Nadie caerá en desánimo hoy, Dios peleará por nosotros. Y así, mientras el choque de la guerra se acercaba, el pueblo comenzó a alzar sus voces en cánticos de alabanzas a Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Él es nuestro refugio y fortaleza. Eliseo, sintiendo el poder del clamor colectivo, volvió a mirar al río. Las aguas habían dejado de brillar, tomaron un tinte tierno, casi como un espejo en calma reflejando la fe y la confianza del pueblo, pero Eliseo sabía que el verdadero milagro estaba aún por llegar. Pronto, el cielo abrirá sus puertas y el poder de Dios se manifestará. Pero el pueblo deberá estar listo para actuar. La señal divina que esperaban era más que una simple intervención, era una invitación al reino de Dios. Eliseo sintió que el aliento del Señor llenaba la atmósfera. Pero lo que no saben es que este día no solo cambiará sus corazones. El destino de su nación será revelado a través de esta batalla. Y así, la historia de redención comenzaba a desatarse, mientras Eliseo se preparaba para lo que sería un día de milagros y la mayor revelación del plan soberano de Dios. ¿Quién podría imaginar lo que Dios tenía reservado en este conflicto? La batalla había iniciado, y la verdad se desbordaba como el agua en el río. El sonido de cascos resonantes retumbaba en la tierra, mientras las formaciones moabitas se acercaban como olas inminentes. La multitud, aún sumida en alabanzas, comenzó a temblar bajo el peso del temor y la incertidumbre. Eliseo, sintiendo el pánico surgiendo entre sus hermanos, levantó su vara más alto, un símbolo de autoridad y fe. Mirad. No es por nuestras fuerzas que venceremos, sino por el poder del Dios de Israel, quien nos guía en esta batalla. Las palabras del profeta parecieron detener el tiempo. El pueblo, inspirado por su confianza, unió sus voces en un torrente de alabanza más fuerte que el murmullo del conflicto inminente. A ti, oh Señor, levantamos nuestro canto.
Eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. El clamor resonaba en el aire, y una especie de energía sobrenatural comenzó a envolverlos. La primera línea de los moabitas cargó con ferocidad, sus rostros férreos brillando con la determinación de la guerra. Eliseo, en un instante que parecía eterno, sintió que el cielo se abría, el viento susurraba secretos antiguos y el tiempo parecía detenerse. Entonces, con voz firme, hizo un llamado que resonó en los corazones de los guerreros. ¿Acaso no nos ha prometido el Señor que somos su pueblo escogido? ¿No recordáis cómo nos salvó de Egipto? Hoy, Él luchará por nosotros. En ese momento, una nube oscura comenzaba a formarse en el cielo, desplazando rápidamente la luz del día. Era un presagio, una respuesta a la oración ferviente del pueblo, mientras las nubes se cargaban con relámpagos que danzaban en el horizonte. Eliseo sintió la urgencia del Espíritu. Mirad. El Señor envía su poder. Cread cultos de adoración en este lugar. Elevad sacrificios de alabanza. Él está con nosotros. La veneración de la multitud continuaba siendo una poderosa arma, superando el timorato rugido del ejército moabita. Con los corazones fervientes, cada uno comenzó a mover los pies al ritmo de sus alabanzas, sintiendo la conexión divina que los unía. Eliseo, al frente, se arrodilló en el barro frío y clamó al cielo. Oh Dios, que este pueblo conozca tu grandeza. Que en esta hora, se muestre tu poder. Luchamos no solo por nuestra vida, sino por la verdad de tu nombre. A medida que las tropas avanzaban, 3 jinetes emergieron del bosque. Eran guerreros de la tribu de Judá, enviados por Dios en respuesta a las súplicas de Eliseo y de los congregados. El pueblo, al verlas, sintió una oleada de valentía. ¿Quién es como nuestro Dios, que envía refuerzos en el momento preciso?, gritó uno de los hombres jóvenes, levantando la vista hacia el cielo gris. El aire estalló en un remolino de luz cuando la lluvia comenzó a caer, no como un torrente aterrador, sino como una suave bendición que refrescaba la tierra reseca, trayendo con ella el eco de la promesa divina. Las olas del río amplificaron el sonido de la lluvia, combinándose con los gritos fervientes de alabanza que ahora resonaban a través de valles y montañas. El Rey de Gloria viene a rescatar a su pueblo, resonaba una y otra vez, pero incluso en medio de esta gloriosa manifestación, Eliseo sabía que habían de continuar en la fe. Las nubes se oscurecieron más y una voz suave hizo eco en su corazón, revelando un mensaje de urgencia. Todo lo que está por venir es parte de mi propósito. No solo pelearán una batalla terrenal, sino una guerra espiritual mayor. Con cada alabanza de la multitud, la atmósfera se intensificaba. Eliseo, con temor reverente, supo que el desenlace de esta batalla no solo definiría su historia, sino que tendría mayores repercusiones en el plan de redención que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Serían valientes lo suficiente para enfrentar lo desconocido, donde radicaba la verdadera transformación espiritual y el misterio del propósito de Dios? La batalla apenas comenzaba, y el revelador plan del Señor estaba a punto de desplegarse en su magnitud. Mientras las nubes se arremolinaban sobre las cabezas de los presentes, el clamor de alabanza se tornó un rugido celestial, el cielo y la tierra parecían unirse en un solo coro. Eliseo, con su corazón palpitante, se quedó de pie, con la vara sostenida alto, sintiendo el peso del poder divino que lo rodeaba. Reuníos, pueblo de Dios. Es el tiempo de mostrar nuestra fe. Los guerreros moabitas se detuvieron, desconcertados ante la inusual resistencia de sus enemigos. Eliseo, percibiendo la incertidumbre en el rostro de los moabitas, sintió una convicción inquebrantable. Por el poder de Dios, haré que nuestros enemigos se confundan, susurró en su interior mientras el Espíritu del Señor lo guiaba. Inmediatamente, una voz resonó del cielo, como un trueno que cortaba la atmósfera pesada de temor. Hoy demostraré a las naciones mi poder.
Las nubes, ya cargadas de tormenta, comenzaron a chocar entre sí, generando un estruendo escalofriante, y una chispa de temor cayó sobre los moabitas. Al ver la luz del relámpago cruzar el cielo, comprendieron que esta batalla era mucho más que un simple enfrentamiento físico. El pueblo, armado solo con alabanzas, sintió la seguridad que les otorgaba la presencia de su Dios. Los corazones se unieron en un clamor ferviente, y una llama de fe se encendió en cada uno. Su misericordia dura para siempre, repetían una y otra vez, como una declaración de guerra, y sucedió que, en medio de este clamor, un espíritu de valentía invadió a los guerreros moabitas. Se miraron entre ellos acto reflejo. Cegados por una confusión inexplicable, comenzaron a volverse unos contra otros. Eliseo, mirando este giro divino, comprendió que el mismo Dios que había prometido su salvación antes de las gestas de su pueblo, era quien estaba actuando en su favor. Mirad. El Señor está peleando por nosotros, gritó Eliseo, sus ojos brillando con la luz celestial. Y los hombres de Judá, junto al pueblo, avanzaron con un paso decidido, preparados para recoger los fragmentos de la victoria que se avecinaba. Conforme la batalla se intensificaba, el ángel del Señor apareció entre las sombras. Un resplandor sobrenatural se desató desde su ser, iluminando la noche como un faro. La multitud se arrodilló. Su poder era como el de 1000 rayos, y la presencia de Dios se hacía tangible entre ellos. Era un momento de trascendencia, un claro reflejo de Isaías 54 horas y 17 minutos, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Mientras la confusión reinaba entre los moabitas, Eliseo levantó su voz en una oración: Señor, muestra tu poder sobre estos enemigos, así como lo hiciste ante nuestros padres en el desierto. Que el miedo les abrume, que su fuerza se convierta en debilidad frente a tu gloria. En ese instante, un viento sobrenatural sopló sobre ellos, llevando consigo la valentía del pueblo de Judá, mostrándoles que el invencible Dios de Israel estaba a su lado. La batalla avanzaba, y aunque la victoria era casi tangible, Eliseo comprendió que lo que sucedía sobre el terreno físico era un reflejo de un conflicto cósmico. Las fuerzas espirituales que trabajaban detrás de la escena eran la clave de su victoria. Lo que está en juego es más que solo una batalla, es un acto de redención. Desde los días antiguos hasta el final de los tiempos, se decía en su corazón, pero, cuando la victoria parecía asegurada, una voz resonó en su interior, proclamando un misterio: prepárate, Eliseo, porque esta victoria no solo cambiará el destino de un pueblo, será la puerta hacia la revelación de un plan eterno, un enigma de redención que se desplegará con un propósito que ni el hombre puede imaginar. Y así, en medio de la amenaza del conflicto exterior, un misterio más grande se gestaba en el fondo de este enfrentamiento, un indicio de que el Señor estaba a punto de desatar un poderoso movimiento en la historia de su pueblo. El clamor de la batalla resonaba en la llanura, y el estruendo de las espadas se mezclaba con los gritos de los guerreros moabitas, ya envueltos en una confusión indescriptible. Eliseo, con el fervor de una fe inquebrantable, continuó su intercesión con corazones ansiosos a su alrededor, las manos levantadas al cielo, buscando guiarlos hacia la victoria anhelada. Señor, haz que se desmorone su confianza y que cada uno de ellos vea la luz de tu gloria, exclamó Eliseo, consciente de que su voz era solo un eco del poder divino que reinaba en aquel tumulto. Mientras tanto, el pueblo de Judá, recordando las promesas del Altísimo, se unió en un cántico que resonaba como una declaración de guerra. Sus voces, unidas, se elevaron: a ti, oh Señor, levantamos nuestras alabanzas. Tu mano es poderosa, y tu certeza es nuestra fuerza. Cada palabra vibraba con el eco de los antiguos salmos, recordando la fiel provisión de Dios en tiempos pasados. Los corazones de aquellos guerreros eran espadas desenfundadas, dispuestas a luchar no con la fuerza del brazo, sino con la fe en el Dios que había prometido estar con ellos. Sin embargo, en el campo de batalla, algo extraordinario se desarrollaba. Los guerreros moabitas, confusos y temerosos, comenzaron a percibir sombras entre ellos, visiones que desvanecían la certeza de sus corazas en la oscuridad.
Un rayo deslumbrante partió el cielo, tocando sus corazones y sembrando una incertidumbre que los llevó a dudar de su propia causa. Eliseo sintió que el ambiente cambiaba. La intensidad espiritual que había invadido el lugar creció como una tormenta, y una convicción aún más fuerte se anidó en su ser, un plano que estaba más allá de la batalla terrenal. Oh, Dios de los cielos, haz que esta confusión sea un reflejo de tu voluntad. Revélales tu soberanía, clamó con fervor. De repente, como si se hubiera despejado la niebla, los moabitas, en un estado de pánico, comenzaron a huir, abandonando sus armas y sus esperanzas. El avivamiento ha comenzado, murmuró Eliseo con asombro, mientras el pueblo de Judá, impulsado por el Espíritu de Dios, se abalanzó en dirección a sus enemigos, su alabanza resonando como un eco de victoria. No obstante, en medio de la cacofonía de la batalla ganada, Eliseo reconoció que aún había un misterio en ciernes. Su corazón palpitaba con la revelación que había recibido antes. Aquel giro en los acontecimientos no era casualidad, sino la manifestación de un propósito divino mucho más profundo. Había un hilo que se extendía más allá de su tiempo, y las victorias visibles eran solo sombras de realidades celestiales, y así, mientras el pueblo celebraba su triunfo, Eliseo se retiró a un lugar solitario, buscando la voz del Señor. Arrodillado en la tierra sacudida, un silencio reverente descendió sobre él. Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué revelaciones ocultas esperan ser desatadas a través de estos eventos extraordinarios? En esas preguntas, un silencio sagrado respondió. La presencia de Dios se hizo palpable, envolviéndolo en un abrazo de paz. No solo has ganado en la batalla, Eliseo, sino que estás siendo testigo de un nuevo comienzo. A través de este conflicto, se abrirá un capítulo nuevo en el libro de la redención. Mantente atento, porque lo que está por venir cambiará no solo a tu pueblo, sino a todas las naciones. Eliseo, sintiendo el peso de lo profético, supo que un diseño divino comenzaba a manifestarse. La batalla había sido solo el preámbulo de la revelación de un plan mayor, y cada golpe resonó como un eco del propósito eterno. La gloria de Dios se disponía a ser revelada, y en su corazón, la certeza se encendía. Pronto se desatarán maravillas, porque el propósito de Dios es inquebrantable, y en mí, Él está escribiendo una historia que no se detendrá aquí. Eliseo se levantó de su enojo, su espíritu ardía con un fervor renovado. Sabía que el eco de sus oraciones había alcanzado los cielos, y que en aquel silencio se gestaba un anuncio que transformaría el curso de su historia. Mientras los ecos de la victoria resonaban en la llanura, Eliseo percibió un susurro profundo en su corazón. El tiempo de la revelación de los planes de Dios había llegado. Bendito seas, Señor de los ejércitos, que no has abandonado a tu pueblo, murmuró con gratitud, sintiendo la presencia de lo sagrado envolviéndolo. No obstante, una inquietud lo invadió al recordar las palabras de Dios, que a menudo revelaban más allá de lo visible, desnudando los corazones de la humanidad ante su pacto eterno. Mientras tanto, los guerreros de Judá se regocijaban con gran júbilo. Con voces alzadas, entonaron cánticos de agradecimiento, recordando las victorias del Señor en el pasado. Porque tú nos has dado la victoria, oh Jehová, y nuestras almas se alegran en ti, proclamaron con fervor. Sin embargo, la celebración no podía desviar la atención de Eliseo, que estuvo sintiendo una carga más profunda. Entre la euforia de la victoria, su alma presintió que lo divino se estaba moviendo en una dirección aún no comprendida. ¿Qué hay detrás de esta batalla, Señor?, preguntó una vez más en su corazón, la inquietud llenando cada rincón de su ser. De repente, un susurro de viento suave cruzó la llanura, como un río serpenteante que trae buenas nuevas. Eliseo sintió el aliento de Dios tocando su oído. Prepárate, Eliseo, porque la redención se acerca como la aurora. No solo se ha ganado la batalla contra los moabitas, sino que a través de este conflicto se abrirá la puerta a los gentiles, y a través de ellos, mi gloria será visible entre naciones. El corazón de Eliseo se llenó de asombro. ¿Gentiles? ¿Cuál es el propósito detrás de tal revelación,
se cuestionó, mientras su mente bailaba entre las promesas antiguas y las realidades que parecían distantes. Los ecos de profecías pasadas resonaron en su mente, recordándole la palabra de Jehová que, a través de Abdías, había anunciado un día de redención que tocaría a todas las naciones. Mientras sus pensamientos revoloteaban, vio a un grupo de moabitas que se apartaban, su rostro denotaba sorpresa y miedo, como si comprendieran que su fracaso disponía a algo más que su derrota física. Eliseo se sintió llamado a esto. ¿Y si en ellos hay un remanente que se volverá hacia ti, Señor? ¿Quiénes pueden ser los que, a través de esta humillación, encuentren la fe en el Dios de Israel? Meditaría el profeta, aún persiguiendo la voz de Dios. Las palabras grabadas en su corazón comenzaban a tomar forma. ¿Acaso no dice mi palabra que el remanente de Edom y de todas las naciones buscarán al Señor? Reflexionó, sintiendo la conexión entre las antiguas visiones de los profetas y la realidad que se estaba manifestando ante sus ojos, y en ese momento crítico, comprendió que la victoria no era solo de Judá, sino del propósito divino que se extendía a las naciones. Eliseo se levantó con valor y se dirigió hacia el pueblo. «Escuchen, oh hijos de Judá», exclamó. Hoy no solo hemos vencido a nuestros enemigos, sino que los planes de Dios han comenzado a revelarse. Este conflicto es parte de la redención que Dios desplegará sobre todos los pueblos. Mientras Eliseo hablaba, la atmósfera cambió. Los corazones comenzaron a alterarse, y las miradas de los hombres se encontraron con el profeta, despiertos a algo más grande. Dejen que estos días gloriosos les lleven a la revelación de un Dios que se manifiesta no solo entre ustedes, sino también entre los que ahora huyen en confusión. Dios desatará maravillas a través de aquellos que antes fueron enemigos. Su voz resonó poderosa en la llanura, y las promesas suaves de Dios se sentaron en el corazón de su pueblo. Con el poder de la revelación creciendo, Eliseo sintió que algo monumental estaba por acontecer. Porque no solo es victoria lo que verán. Será un nuevo pacto, así lo dice el Altísimo. Cerró sus ojos, entregándose a la grandeza de revelación que se abría ante él. Mientras oraba, el cielo se oscureció repentinamente, y una nube profunda llenó el aire. El asombro llenó el corazón de Eliseo, y un escalofrío recorrió su ser. Sabía que su clamor no había caído en saco roto. Estaba cerca el momento en que el Señor no solo revelaría su gloria en Judá, sino que también se manifestaría en los corazones de aquellos que antes habían sido extraños. Los misterios de la redención estaban a la vista, listos para ser desatados, y lo que estaba por venir dejaría huellas eternas en la historia de la humanidad. Mientras un destello de luz atravesaba la oscuridad, Eliseo comprendió con claridad que los planes soberanos de Dios eran infinitos y profundos, tocando aún a quienes ni siquiera lo podían entender. ¿Quién podría haber imaginado, Señor, que incluso en la derrota, tu propósito se haría manifiesto? Se preguntó, mientras la revelación se asentaba en su espíritu. Mientras la sombra de la victoria comenzaba a disiparse, Eliseo se giró hacia el pueblo de Judá, cuyos corazones palpitaban con esperanza y asombro. La tensión que había llenado el aire se convertía en un río de alabanza. Pero en la profundidad de su ser, Eliseo sabía que la batalla ganada era solo un preludio de lo que Dios estaba por hacer. La revelación del Señor se asomaba, como un amanecer nuevo que inyectaría vida a la larga y marchita historia de los pueblos. Hoy hemos visto la mano poderosa de Dios, proclamó Eliseo con autoridad. No solo hemos derrotado a nuestros enemigos, sino que hemos comenzado a ser parte de un plan divino que se extiende a todas las naciones. La salvación no es solo para Judá, sino que se abrirá a todos aquellos que buscan al Señor sinceramente. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la multitud respondía con murmullos de incredulidad y admiración. La imagen de un Dios que operaba no solo en su favor, sino también para aquellos que antes estaban fuera de su esfera de influencia, comenzaba a tomar forma en sus corazones. El pueblo, que había llegado allí temeroso y desesperado, ahora comenzaba a vislumbrar una redención más amplia. Eliseo, sintiéndose guiado por un impulso divino, levantó su vara de nuevo y con voz clara,
pidió a todos que prestaran atención, preparen sus corazones, porque el Señor está a punto de mostrarnos qué significa su redención. El tiempo ha llegado para que se vea, no solo en Judá, sino en todos los rincones de la tierra. En ese momento, una brisa suave comenzó a moverse entre la multitud. Eran ecos de una promesa, susurros de Dios que embargaban los corazones con un sentido de urgencia. Eliseo miró al cielo resplandeciente y supo que no solo las circunstancias estaban cambiando, sino también la dirección de sus vidas. Vayamos hacia los moabitas que han huido y preparemos nosotros un camino de paz, dijo Eliseo. Que la obra redentora de Dios no se detenga aquí. Es tiempo de mostrarles el amor y la misericordia de nuestro Dios, a quienes fueron considerados como enemigos. Ya no están fuera, sino son parte de nuestra historia, parte del pueblo que Dios quiere abrazar. Así, la comunidad se dispuso a buscar a aquellos que habían tomado la ruta de huida. Mientras se acercaban a las fronteras de la victoria, notaron a los moabitas, cansados y confundidos, todavía entrelazados en su propia desesperación. Fue ahí que Eliseo, en un acto de genuina humanidad, levantó su voz y les habló: no temáis, pues no hemos venido a dañarles. El Dios de Israel quiere extender su mano de salvación, incluso hacia ustedes. Venid y mostrémosles el rostro tierno de aquel que trae redención. La escena que siguió fue un despliegue de conmovedoras reconciliaciones. Aquellos que antes eran enemigos se encontraban unos a otros, cayendo de rodillas ante la maravilla del perdón. Las palabras de Eliseo resonaban: el amor de Dios es suficiente para abrazar y redimir. Ahora somos un pueblo llamado a la unidad. Venid, unámonos en paz. Mientras las lágrimas de arrepentimiento y gratitud comenzaron a fluir entre los exenemigos, sostuvo un espacio donde todos podían experimentar el abrazo de un Dios que transforma corazones. El pueblo de Judá se dio cuenta de que el acto de fe de Eliseo no solo había cambiado su 297 destino inmediato, había abierto una puerta a posibilidades que nunca hubieran imaginado. Fue una restauración no solo de vidas, sino de la esencia misma de la comunidad. Poco a poco, las historias de redención comenzaron a tejerse entre ambos pueblos, convirtiéndose en testigos de una gloriosa obra de Dios. Una nueva narrativa se levantaba, donde la esperanza y la reconciliación reemprendían su camino hacia la herencia de las promesas del Creador, y Laiche vio que el plan de Dios era vasto, extendiéndose más allá de la lucha y llenando los corazones de aquellos que estaban dispuestos a aceptar su gracia. Así, la profecía de Dios comenzó a cumplir contemplando la luz en el camino de aquellos que antes caminaban en la oscuridad. Quien se acerca al Señor, encuentra la redención, pensó Eliseo mientras contemplaba la escena de júbilo y amor entre Judá y Moab. El propósito de Dios, en su asombro soberano, es más grande de lo que podemos abarcar. Qué glorioso es el poder de su amor. Y así, mientras los dos pueblos celebraban su nueva vida en unidad, Eliseo, confeccionando en su corazón las promesas de Dios, sabía que la historia de redención escrita a través de la vida de la viuda, su milagro y su comunidad, aún se debía contar. Las raíces de la salvación que Dios plantaba entonces florecerían en los corazones de muchas naciones a través de las eras. Al salir del lugar, la luz del día había comenzado a caer, iluminando los rostros llenos de esperanza, listos para abrazar el propósito divino. Eliseo los observaba con una sonrisa de satisfacción. La victoria final perteneció al Altísimo, y lo que había comenzado como una prueba había terminado en una celebración de vida. El profeta recordó las palabras de Isaías, que hablaban de la belleza de Dios en los corazones transformados y en las vidas que danzan en su luz. Hoy, susurró Eliseo, la gloria del Señor se manifiesta en redención. De esta manera, la historia de la viuda, Eliseo y el pueblo de Judá se cerraba en un poderoso clamor de unidad, generosidad y recuperación, resonando a través de las generaciones. Dios es fiel, exclamaron, y sus promesas nunca fallan, y así quedó establecido en los corazones de todos los presentes: no hay nada imposible para un Dios dispuesto a salvar. Este desafío había sido solo un capítulo,
pues lo que seguiría quedaría eternamente marcado en el libro de la redención. El tiempo de la restauración había llegado, y el eco del amor divino resonaría eternamente, llevando la esperanza al corazón del mundo entero. Queridos amigos, si esta historia te ha tocado, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que pueden transformar vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas poderosas narrativas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje hoy. Tu apoyo marca la diferencia en la difusión de la palabra de Dios.